de ciudades mexicanas y del Seminario de Cultura Mexicana Capítulo Puebla. A lo largo de su carrera profesional ha colaborado con distintos órdenes de gobierno, desempeñándose en la gerencia del Centro Histórico de Puebla y en la Dirección General del Patrimonio Cultural dentro de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, implementando estrategias y programas intersectoriales con UNESCO, organizaciones sociales, colectivos culturales, embajadas y autoridades internacionales, especialistas en el desarrollo de proyectos de alto impacto para la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial y la creación de las políticas públicas desde hace una década. Doctora, le cedo la palabra, bienvenida. Voy a empezar a compartir su pantalla si me permite, por favor. Adelante, gracias. Adelante, doctora. ¿Cómo están? Pues muchísimas gracias. Gracias por hacerme esta invitación y por supuesto por estar aquí, ¿no? Creo que parte de lo más importante que tenemos en el tema de patrimonio es conocer, aprender. Y el tema de patrimonio es muy interesante porque abarca todo un fundamento legal, abarca todo un conocimiento específico, ¿no? Muchas veces dicen, sí, sé que es el patrimonio cultural, pero no es así. Creo que debemos de fomentar que tengamos mucho más conocimiento acerca del tema, que debemos de estar atentos, muy atentos a cómo evolucionan las leyes, cómo se trabaja en cada administración y cómo poder ejecutar desde cualquier punto, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, la gestión comunitaria es todo este conjunto de elementos que nosotros tenemos que llevar a cabo para una buena ejecución de cualquier proyecto que tenga que ver con el patrimonio cultural. Y bueno, quiero empezar la siguiente, por favor. Quiero empezar a contarles la siguiente. Hay algunas que tienen que ver, algunas presentaciones que están aquí tienen que ver mucho con imágenes, porque son elementos, patrimonio cultural, manifestaciones que he documentado durante este tiempo, ¿no? Y que también son parte de cómo se ejecuta y son parte de cómo el patrimonio cultural tiene que ver con una vida cotidiana también. Y bueno, les platico que, pues para empezar hay que tener muy claro el concepto de cultura, ¿no? Porque el patrimonio cultural viene de esta herencia cultural, estos elementos hereditarios con los que ya nacemos, ¿no? Con los que ya traemos y que también es parte de nuestra obligación y que debemos y tenemos este compromiso de preservar. Y bueno, la cultura es un derecho, hay que recordarlo siempre. La ONU lo marca, todas las leyes lo marcan. El derecho a la cultura es el elemento más importante y el que rige cómo se va a gestionar el patrimonio cultural. ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacer mucho más social, mucho más comunitario el tema de patrimonio cultural? Pues porque al final es nuestro compromiso y es nuestro deber el fomentar, no nada más en la época actual, el cómo nos toca a nosotros implementar toda esta gestión comunitaria, sino también sentar las bases, hacer documentación pertinente para que otras generaciones puedan y sepan cómo preservarlo. Nos toca ahorita preservar y gestionar para las generaciones futuras. El patrimonio así es, lo que no se prevé, no se tiene, no se salvaguarda. Entonces hay que sentar las bases. Todo el tema del patrimonio hay que recordar que es preventivo, ¿no? Es como parte de lo que tenemos que hacer. Y la cultura es así, la cultura es dinámica, la cultura evoluciona. Entonces hay que tener siempre bien presente el por qué, ¿no? Hay que sentar bases sólidas para poder gestionar y ejecutar de manera comunitaria. En el tema de patrimonio, lo que no es comunitario no funciona porque es esa gente la que es dueña, a la que le pertenece el patrimonio, somos nosotros. Si no lo hacemos de manera comunitaria, no funciona, porque no nos estamos asegurando que otras generaciones futuras se hagan cargo de la salvaguarda. Y bueno, pues como les decía, la cultura es producto del presente, producto del pasado, y es lo que va a asegurar una permanencia en el futuro, la que sigue. También, por supuesto, que la cultura es un fomentador, por así decirlo, es un generador de economías, es un generador de todo este trabajo comunitario. Y bueno, los elementos que conforman toda esta cultura y de lo que necesitamos tener este conocimiento son los valores, las normas, las creencias, los símbolos, el lenguaje, la tecnología.
hay que tener bien claro y me da mucha risa, eso lo voy a comentar a manera de anécdota, ¿no? Porque pues trabajando en cultura es como este sentido, ¿no? De que te dicen, y seguro eres muy culta. Pues es un concepto un poco raro, ¿no? Que así se mencione, porque en realidad cultura es todo, la cultura está en todas partes, la cultura es lo que nos da identidad, es lo que nos hace sentirnos orgullosos, ¿no? Patrimonio es algo mucho más, es un sentimiento de arraigo, pero creo que cultura manifiesta todos estos elementos de los que nosotros le damos valor, ¿no? Nosotros le damos valor a cierto elemento porque nosotros así lo sentimos. Entonces, reconocer esta importancia y cómo todos estos símbolos, este lenguaje, esta tradición, esta vida te hace no ser una persona culta, sino sentirte orgulloso y enaltecer estos valores culturales que llevamos de vida. La que sigue, por favor. Sí, y doctora, un momentito, es que no está avanzando. Listo. Sí, ¿Es tiene esta? un poco, tiene muchas imágenes y hay unas que son como de calidad alta, por eso se tarda un poco. Los derechos culturales, como les platicaba, ¿no? Son estos que están relacionados a la cultura de México y quiero ser bien específica porque estamos hablando de una región a la que pertenecemos, no estamos hablando de un país. Ojo, en todo el mundo se busca la forma de hacer que la cultura forme parte de un elemento sostenible. Sí, claro, pero nosotros tenemos que hablar de cómo proteger y cómo gestionar desde el tema de México, ¿no? México, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el marco teórico? ¿Cuál es el contexto teórico? ¿Cuál es el contexto del que nosotros partimos para conocer todos estos elementos, estos derechos culturales que nos dan acceso a y que debemos de tenerlos implícitos en cualquier elemento, ¿no? El derecho a la cultura y hay que verlo así, ¿no? Cómo protegemos nosotros nuestros derechos, pero también nosotros debemos de hacerle ver a la gente que con igualdad, con dignidad, con un proyecto social y por supuesto con la no discriminación, nosotros también hacemos que la gente se haga acreedora y conozcan por qué tienen derecho a la cultura, ¿no? Y mucho lo mencionábamos, ¿no? En otras ponencias, no es obligación, es un derecho, ¿no? Es un derecho al que nosotros debemos de estar perfectamente comunicados de cómo poder ejecutarlo, cómo trabajarlo y cómo gestionarlo. La que sigue, por favor. Y bueno, la declaración, hay algunas diapositivas que van a ver como un poco más teóricas, y sí, y es porque quiero hablarles como de un marco, ¿no? Donde se menciona en 1998 en la Declaración de los Derechos Culturales de Friburgo, ¿no? Identidad y patrimonio cultural. Estos elementos que nos dan el arraigo al tema cultural, ¿no? Cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros sabemos o nos vemos acreedores de la cultura. Esto como persona, como grupo, como colectivo, y cómo se va trabajando en tema de derechos. Elegir, ¿no? Cómo se va a respetar nuestra identidad cultural, cómo nosotros hacemos valer cada uno de nuestros derechos, conocer cómo se respeta la cultura propia desde un patrimonio de la humanidad, desde un conocimiento de qué somos, de dónde venimos, a qué pertenecemos y acceder por medio, por supuesto, de derechos a educación, ¿no? Que es el básico y que creo que también toda esta información del patrimonio cultural, de por qué somos acreedores a estos reconocimientos ahora internacionales, ¿no? De por qué ahora se habla de la ciudad es patrimonio. ¿Qué nos hizo ser una ciudad patrimonio? ¿Qué nos hace tener esos valores universales excepcionales? Es todo eso, todo ese conocimiento que nosotros debemos de tener bien claro para que las otras generaciones presentes y futuras, como ya se los decía, estén conscientes de qué es lo que deben de preservar. La que sí. La referencia a comunidades culturales, y como ustedes saben, en México tenemos una diversidad impresionante y que cada una tiene una riqueza espectacular, magnífica y que cada uno de estos grupos, colectivos, comunidades, sociedades también tienen como arraigo y tienen como tradición la manifestación cultural en cada uno de los elementos que los representa. Toda persona tiene derecho a
manifestarse, hacer cualquier tipo de manifestación, ¿no? Creo que estamos siendo cada vez más abiertos, cada vez más conscientes, que el tema de cultura tiene como este potencial de poder diferenciar el por qué, ¿no? Y por qué, y todo tiene que ver con la función, todo tiene que ver a una escala cultural hasta el patrimonio edificado, ¿no? Lo que mencionábamos el otro día, los usos y costumbres generaron el cómo, la funcionalidad de los edificios, la funcionalidad de los elementos arquitectónicos, ¿no? Hablábamos desde las cuevas de Altamira, ¿no? La pintura rupestre, todos estos petrograbados, petroglifos, que fueron elementos culturales, pero también manifestaciones culturales que en algún momento la gente sembró, plasmó sobre estos muros, sobre la piedra. ¿Por qué lo hacían? ¿No? O sea, ¿qué manifestaban? ¿Por qué creían que era la forma correcta de hacerlo? Entonces esa forma era la comunidad. Cómo desde todas las épocas vemos estas manifestaciones culturales con usos y costumbres, maneras de vida, desde un tema antropológico, arquitectónico, arqueológico, que ya lo estuvieron viendo y estuve viendo por ahí parte del programa. Y qué interesante porque hay que verlo de manera global. Hay que entender esto no nada más como, el hecho de la gestión. No, o sea, hay que verlo de manera global. Así es el patrimonio, entenderlo como un concepto magno, irlo desmenuzando para que se pueda entender cómo también las comunidades y cómo también cada uno de los elementos es conocido por cómo lo elaboran y cómo se ha dado. Es una naturaleza impresionante y todo viene justamente de la naturaleza. Son elementos de arraigo de nacimiento, ¿no? La que sí. El acceso y la participación en la vida cultural. Y aquí seguimos hablando de esta declaración y de cómo toda persona individual y colectiva tiene derecho a acceder, a participar libremente, sin considerar fronteras, a una vida cultural que ellos elijan. Y el derecho es también desde lo particular hasta lo general y cómo la gente quiera expresarlo, tener libertad de expresarse en público o en privado, en idioma de la elección, lengua o lo que quieran. La libertad de ejercer es parte básica, ejercer cualquier tipo de manifestación cultural en base a declaraciones, a leyes, a fundamentos, a leyes propias. Y mucho lo platicábamos hace unos días y ponía este ejemplo de los pueblos otomís. Y curiosamente, ellos en alguna zona otomí de la Huasteca, entrando a la Huasteca, en Pahuatlán, se habla de una forma, una organización indígena otomí propia, ¿no? Claro, por supuesto que forman parte de una organización de gobierno democrática, ¿no? A la que pertenecen y hay un presidente municipal y hay este tipo de organización, pero ellos también cuentan con la indígena y también se rigen por esa parte y es mucho más fuerte su forma de organización en este sentido que lo que le hacen de repente caso hasta el propio gobierno, ¿no? Entonces, este tipo de libertad para desarrollar y compartir todos estos elementos culturales, ¿no? Muy arraigados a lo que son, a su cultura, a sus orígenes. La que sigue, por favor. La educación y la formación. En el marco general del derecho a la educación también se habla de una existencia personal, colectiva o individual, donde hay derecho a este vínculo con la formación y la educación, porque son la base también de una cultura libre, de una manifestación del respetar los derechos y que parte de esta educación también es dar a conocer a qué somos acreedores y que la educación es básica y sabemos que es el origen de toda esta formación, acceso a cómo estamos trabajando la cultura. La que sigue, por favor. La información y la comunicación. Y ojo, ¿no? Aquí hay que hablar y hay que ser muy puntuales. Se habla por este conocimiento, por ejemplo, de las ciudades patrimonio, ¿no? Y creo que parte importante es conocer por qué son ciudades patrimonio, ¿no? Conocer por qué somos acreedores a estas declaratorias,
cómo se generan, cómo se gestionan estos nombramientos. Creo que el patrimonio parte de una semilla cultural que es lo que somos, de dónde venimos, y se eleva a un tema ya de mucho más información, de comunicación académica, ¿no? Justo la importancia de los diplomados, de los cursos que abarcan toda esta gama del patrimonio cultural. Es una gama enorme, desde lo arqueológico, nos podemos ir a temas súper específicos como la pintura mural, ¿no? Hasta temas de, a ver, pintura mural, pero estamos hablando ¿de qué siglo? 16, 17, 18, ¿en qué edificios civil, religiosos? ¿Y cómo podemos partir de esta gran gama del patrimonio cultural? Entonces creo que la información y la comunicación viene muy relacionada a, ¿no? Mientras más nos metemos, más nos especializamos, más conocemos. Entonces hay que verlo de manera, y por eso siempre lo hago llamar así, ¿no? La gestión del patrimonio. Ahora el tema el de la gestión comunitaria, que es en el que recientemente he estado como muy metida. ¿Por qué? Pues porque hay que dar a conocer a las comunidades. Hay que hacerles entender el valor que tienen todos estos elementos, ¿no? Cómo ahora con todos estos temas de el derecho de autor y el derecho de tal y el derecho a, sí, sí, por supuesto, pero cómo también nosotros hacemos válidos estos derechos. Creo que la información en estas partes debe de ser pluralista, ¿no? Como lo dice este concepto, libre, pluralista, que vaya a todos los aspectos, que la gente esté completamente informada y educada sobre qué es el patrimonio y cómo debe de gestionarse y cómo debe de preservarse. La que sigue, por favor. La cooperación cultural. Toda persona tiene derecho a participar con medios democráticos, como se los decía. Hay una parte muy interesante, como siempre lo platico, que es el tema del patrimonio se gestiona a todo nivel, ¿no? A todo nivel, desde lo individual, lo colectivo y por supuesto los tres niveles de gobierno cuando se quiere hacer una gestión, aparte de la comunitaria. Es un actor bien importante. Todo el tema del patrimonio cultural se puede llevar al nivel que queramos, ¿no? Implementándolo en gobierno, por ejemplo, con políticas culturales que se puedan meter a todo nivel de gobierno, donde venga legislado a nivel internacional, nacional, y por supuesto que estos colectivos estén inmersos, que la gente sepa cómo se va a implementar. Cualquier acción que queramos implementar en el patrimonio cultural debe y tenemos la obligación de hacerlo comunitario. De otra forma no funciona. Si no se maneja con todos los niveles, es difícil que llegue a ser realmente exitoso. Creo que verlo de manera global, integral, es parte de generar una cooperación real cultural. La que sigue, por favor. Y bueno, justo viene ligado a este concepto que es la gobernanza democrática. El tema del respeto, la protección y una puesta en práctica de los derechos enunciados en la presente declaración que les comento y que aparte vienen ligados al tema de colectividad. Como todos estos actores de los que les estoy hablando, desde sectores públicos, sectores privados, desde la academia, como todos tienen un marco, ¿no? Este marco que nos hace transitar desde temas de gobernanza, temas de políticas culturales, temas sociales. El tema de la cooperatividad es bien interesante porque genera liderazgos, genera el poder implicar, alzar la voz, poder decir, oye, gobierno, ya me organicé. Ahora necesito entrar a una gobernanza democrática. Necesito hacer a la gente corresponsable para poder aplicar todas este espectro del patrimonio cultural. Entonces, ligar y conocer, ser conocedores de este tema de a qué tenemos derecho, nos hace poder implementar la gobernanza democrática, empezar a gestionar este trabajo colaborativo, cooperativo con todos los municipios, con todos los grupos, con la gente de la academia, que vengan, que nos platiquen, que conozcamos, que hagamos equipo. Es como funciona el patrimonio cultural. Es esa gestión la que es más importante para salvaguardar el patrimonio. La que sigue, por favor. Y bueno, por supuesto que de la democracia brincamos al tema de la inserción en la economía, ¿no? Creo que es bien importante entender que todos estos actores, ¿no? Creo que
Para las comunidades, y siendo realistas, en México hay que ser bien realistas, ¿no? Hay que entender que siempre debe de haber, siempre debemos de entender el cómo generar este tipo de economía, ¿no? Creo que es un tema bien comprometedor, pero que también debemos de salvaguardar esos bienes y esos servicios, ese valor y esa identidad ligado a que pueda generar en cierto momento algo de economía, ¿no? ¿Cómo generamos estos resultados también para la gente, para las comunidades? Porque sabemos de la importancia de generar economías en también las comunidades. Entonces, cómo se inserta el tema económico en cultura es impresionantemente rico, y creo que se podría abundar en temas de la economía naranja, ¿no? Que tiene también una representación importante, y que también obviamente la gente debe de sentir que algo genera. La gente debe de empezar a generar por medio de lo que son, por medio del sentirse orgullosos. Y lo hablamos en un tema, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en Cuetzalan, parte de Puebla, ¿no? Que bien curioso, porque en la pandemia estuvimos allá y trabajamos mucho con una comunidad y justo con un colectivo de Tazelotzin, y nos hacían, y es un colectivo de mujeres artesanas, y platicábamos sobre la importancia, ¿no? Este colectivo se forma, Tazelotzin se forma, hacen un colectivo, crecen enormemente, y en la pandemia dicen, ¿y ahora cómo le vamos a hacer si no viene nadie? Ellas ya hicieron un hotel, hicieron un colectivo, venden artesanía, son especialistas en medicina tradicional, ¿no? Rescataron un inmueble, y ese inmueble ellas lo restauraron, lo hicieron hotel, tienen un temazcal. Y ellas decían, pues, ¿cómo en la pandemia íbamos a sobrevivir, no? Porque la gente, ¿cómo iba a ir a Cuetzalan, no? Y entonces lo que hicieron fue una página en Facebook de venta de artesanías y venta de productos. Ellas empezaron a vender y fueron las ventas más grandes. O sea, ellas nos decían, es que el primer mes vendimos más de 500,000 pesos, ¿no? Colectivamente se organizaron, ingresaron el tema de economía a lo que ellas hacían con una líder, ¿no? Una líder que les dijo, oigan, pues hagamos la página de Facebook. Hicieron la página de Facebook y empezaron a vender toda esta artesanía y productos de Cuetzalan por todas partes, y fue un éxito. No me acuerdo cuánto era, pero ellas decían que ya habían rebasado el 1,000,000 en muy poco tiempo, y para ellas era un gran orgullo, ¿no? Poder decir, bueno, pues colectivamente funcionó, nosotros hicimos equipo y ahora pudimos de lo que nosotros hacemos como mujeres artesanas de Cuetzalan tener un beneficio económico. Entonces, no descartar que sí, muy bonita la historia de conservar el patrimonio, pero no perdamos de vista que también debemos insertar el tema de la economía, y que es uno de los más importantes. Hay que hacer que esto tenga sostenibilidad, hay que hacer que lo sustentable no esté peleado con la cultura, que el tema económico vaya de la mano para poder mejorar la economía de las comunidades. Adelante, la que sigue. Y aquí ya vamos a meternos un poquito con el tema del patrimonio cultural. Claro, es el colectivo Tazelotzin. Ahorita se los escribo, y si quieren también por ahí les comparto el link. Es impresionante y es muy interesante lo que estas mujeres han hecho, y de verdad que mis respetos, de verdad. Vas al hotel, porque tienen un hotel con temazcal y demás, todo pulcro, limpio, blanco. Ellas hacen las sábanas, ellas hacen todo lo que ahí venden, ya tienen un restaurante de pura comida, de productos que ellas mismas siembran, y tienen un huerto. Bueno, es un ejemplo de verdad impresionante. Y bueno, el patrimonio cultural es el legado. ¿Quieren que lo escriba? Es que, a ver, Tazelotzin, acá lo voy a poner. Tazelotzin. Si hay alguna pregunta, igual interrúmpanme, no pasa Doc- nada. Doctora, discúlpeme, solo quisiera pedirle por favor a Leonor Barrientos que si puede apagar su micrófono. Gracias, doctora. No hay nada, a la orden. Y bueno, el tema del legado, el patrimonio, como ya les venía platicando, es
es este conjunto de elementos siempre presente, ¿no? Pero que también son parte del futuro y que es nuestra obligación el poder generar estas herramientas de salvaguarda, protección y conservación. Hay que recordar que el patrimonio es una herencia viva y que se transmite de generación en generación. Es un elemento que aporta identidad a grupos o individuos. El patrimonio es eso que transita de generación en generación. Entonces, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo desde el tema social? ¿Cómo entender? Y justo hablábamos, ¿no? Del tema de salvaguarda, de conservación. En temas de patrimonio edificado hablamos de conservar. En temas de patrimonio inmaterial, que son todas estas manifestaciones culturales, hablamos de un plan de salvaguarda, ¿no? Como lo trabajamos con los voladores y su plan de salvaguarda. La talavera, el proceso de elaboración de la talavera y su plan de salvaguarda. ¿Y cómo hablamos de un plan de conservación, de un master plan de conservación, desde una ciudad patrimonio hasta un, no sé, recinto, ¿no? Una fortaleza histórica del siglo XVIII? ¿Cómo preservarla? ¿Cómo generar estos master plan para asegurarnos que siga, que se preserve? La que sigue, por favor. Un momento, doctora. Sí, no te preocupes. Gracias. Y bueno, vamos hablando de estos grandes rubros de los que siempre me voy adelantando un poco porque siento que mentalmente es lo que sigue en conexión. Pero bueno, el patrimonio cultural no se limita solamente a bienes inmuebles. Como sabemos, también forman parte de los bienes muebles y que también comprende todas estas manifestaciones heredadas de nuestros antepasados, pero también las actuales, las que van surgiendo, las que también muestran esta conexión, este conjunto de elementos. Creo que hoy en día vemos cosas interesantísimas, ¿no? Que de repente en los carnavales, en las manifestaciones culturales, vemos como parte de todos estos elementos de los que somos ya acreedores, con los que ya venimos, pero que también van evolucionando. Y es que la cultura es dinámica, la cultura no es estática y hay que entenderla así, ¿no? Hay que entender que todo es parte de, no podemos decirle a alguien, no, tú ya no puedes formar parte de este carnaval porque te pusiste un tacón y no usas chancla. ¿Cómo? Hay que entenderlo, hay que ser empáticos, hay que entender por qué sigue siendo patrimonio. Ahora vemos en los carnavales cómo todos ahora portan máscaras y de repente ya vemos al Chapulín Colorado bailando, ¿no? Pero es que es la comunidad la que debe de entenderlo, es la comunidad la que debe demostrar este respeto, esta evolución, entender esta evolución. Y tampoco yo puedo llegar y decirle, oye, no bailes con eso, ¿no? Porque conceptualmente, antropológicamente, ¿cómo se está entendiendo en ese lugar? Hay que ser muy respetuosos y hay que entender cómo se mantienen, cómo asegurarnos que esta gran importancia del patrimonio cultural se mantenga. Y acá dice, ¿no? Por ejemplo, expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, las cuales, al ser recreadas, constituyen un importante factor de mantenimiento en la diversidad cultural. Hay que entenderlo como esto, como actividades diversas y que también forman parte, la que sigue, por favor, y que también forman parte de estas dos ramas importantes del patrimonio material e inmaterial. Como material, encontramos que son todas la elaboración de las artesanías, todas estas artesanías que ahora están en gran apogeo en todo el país, ¿no? El mobiliario, los testimonios documentales, justamente parte de lo que se intenta también es dejar sentado este patrimonio documental, este acervo documental y reconocer la importancia de ellos, desde los más antiguos hasta los nuevos, ¿no? Entender qué es lo que se plasma en una publicación, la pintura, la escultura, todo aquello que tenemos y que tenemos físicamente, la cerámica, las artes decorativas, la arquitectura civil, religiosa, militar, funeraria, las zonas culturales o históricas,
las reservas naturales, los paisajes y el patrimonio paleontológico, por supuesto, arqueológico y todos los temas que por supuesto han estado viendo aquí en el curso, ¿no? Que creo que es importantísimo el poder abarcar todas estas gamas del patrimonio y con tantos especialistas en cada tema. Adelante, que sí. El patrimonio inmaterial, conocerlo desde usos sociales, los rituales, los actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, con el universo, las técnicas artesanales tradicionales, estos procesos de elaboración, el folclore, las costumbres, como el trueque, por ejemplo, ¿no? Que les voy a platicar una anécdota y que me encanta poner estos ejemplos porque, por ejemplo, en las costumbres, el trueque, pues es uno de los elementos que en muchas comunidades se sigue practicando y generamos la declaratoria, y digo generamos porque fue parte de un proyecto cuando estaba en la Secretaría de Cultura. Entonces se genera la declaratoria para el trueque de Cholula y todo el mundo nos decía, es que yo también soy patrimonio, sí, hay diferentes formas y diferentes gamas, ¿no? Se trabajó en una declaratoria estatal de el trueque como una manifestación y nos decían, oye, es que también en mi municipio se hace el trueque. Bueno, resultaron más de 70 municipios nada más de Puebla que también realizan el trueque. Entonces yo les decía, ¿no? A ver, no se lo tomen personal, no es que no seas, es que este tema de la declaratoria estatal es un paso, es un documento, es una manera de asegurarse, ¿no? Es digamos que podría ser la primera de miles de manifestaciones que se pueden declarar estatalmente. Entonces la gente decía, bueno, podemos sumar a todos los que a todos los que hacen el trueque. Y yo les decía, sí, pero por ejemplo, en Chietla es la cambia, ¿no? En algún otro lugar le llaman de otra forma. En Tepeaca también lo hacen, en muchísimos municipios. Entonces hay que entender la naturaleza de las cosas, ¿no? Pero bueno, la gastronomía, la elaboración de los dulces típicos, la gastronomía, como saben, es la gastronomía mexicana, es patrimonio inmaterial. Y también, ¿no? Todo el mundo, es que la poblana, sí, la poblana, la de la yucateca, la oaxaqueña, todo es patrimonio cultural, inmaterial. No estamos hablando nomás del chile en nogada, estamos hablando de toda la gama gastronómica. ¿Y esto por qué? Pues por la riqueza y la forma de elaboración. Hay que entender los procesos. Y ojo, esto es bien importante, hay que conocer por qué, por el proceso de elaboración, por la manera de producción, por los procesos de cultivo, por los sistemas de producción, porque en cada zona, en cada región se llevan a cabo diferentes productos, ¿no? Un ejemplo, el chile en nogada, ¿no? Que todo el mundo, no, pues que el chile en nogada en México, en Guadalajara, es que allá no lo conocen, es que allá no lo capean y demás. Claro, por supuesto. El chile en nogada es poblano porque es de productos poblanos, de tierras poblanas y que por supuesto que están en la Sierra Nevada de Puebla, ¿no? Le queramos ver como le queramos ver, el durazno criollo, la pera de leche, la manzana panochera, son productos que se dan de la tierra de la Sierra Nevada, de la sierra de los volcanes, como se le dice, ¿no? Sí, sí, lo pueden hacer donde quieran, pero hay que conocer la autenticidad de las cosas, hay que saber por qué, porque los productos son de acá. Por supuesto que cada persona, cada receta es diferente, pero el valor, lo que hay que entender es la naturaleza de las cosas. Se da así porque se usa con productos poblanos, de tierras poblanas. Las lenguas, la música, las narraciones, las leyendas y por supuesto la indumentaria, la forma de vestir de la gente, el cómo se portan los trajes, cómo se porta en cada localidad, por qué usar las enaguas, por qué usar las faldas, por qué usar la cinta, el quexquemetl, formas de usarlo, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, los famosos árboles de la vida que vienen en un quexquemetl, y si eres una mujer soltera, cómo lo portas, y si usas hasta la trenza, por qué pelo suelto, tiene que ver con temas de si eres casada, si eres soltera, ¿no? Todas estas formas, usos y costumbres que nos llevan a conocer todo un mundo en cualquier localidad.
Entonces, bueno, pues eso es parte del patrimonio inmaterial que vamos conociendo también con el paso del tiempo, que no está necesariamente escrito, pero hay que conocer, hay que caminar y hay que dar a conocer y difundir el patrimonio inmaterial también. La que sigue, por favor. Los pueblos indígenas. Y bueno, creo que muchos de mis ejemplos, y si quieren que ponga otros ejemplos, también lo hago, ustedes me van diciendo, pero muchos tienen que ver con estos pueblos indígenas, ¿no? Creo que estamos en una época bien importante, porque hay que reconocer el origen de las cosas. Y el origen de las cosas en nuestro país es los pueblos indígenas, ¿no? La cultura madre, la cultura de la que viene todo, ¿no? Entonces hay que darle reconocimiento a las cosas, de dónde vienen las cosas, cuáles eran los usos y costumbres desde los pueblos indígenas, cómo se han modificado todas estas leyes que protegen los usos y costumbres de los indígenas. Ahora vemos un sinfín de documentación, ahora en lenguas madre, ahora cursos, ahora capacitaciones, ahora todos estamos interesados, ¿no? En clases de náhuatl, de otomí, maravilloso, pero hay que ser bien respetuosos. Hay que entender cómo habitan estos pueblos también sus lugares. Hay que entender desde la fundación de las ciudades, cómo eran creadas estas ciudades, desde el tema urbano, desde el tema de cualquier concepción que queramos, hay que entender, ¿no? Justo me encanta el ejemplo de los pueblos fundacionales en Puebla porque nos habla de una mano de obra indígena, ¿no? En el tema arquitectónico, en cualquier tipo de intervención de lo que queramos en el patrimonio, nos habla de este origen, ¿no? La mano de obra indígena, la mano de obra de este uso de los materiales para elevarlo, por supuesto, a cualquier tema arquitectónico de patrimonio edificado, pero también de los usos y costumbres, ¿no? Cómo eran los pueblos indígenas y del otro lado del río, y ahora la ciudad, por ejemplo, en Puebla, pues la ciudad creada para los españoles, ¿no? Y esta concepción también de las calles, del cómo se vivía, de cómo se trabajaba, de la vocación de los pueblos indígenas. Hay que recuperar, hay que enaltecer cómo se trabajaba y cómo se formaba parte de una comunidad, fuera indígena o no. Bueno, pues miren, ahí dice, poseían antes de la conformación del Estado, ¿no? O sea, desde cómo se fundan las ciudades y cómo van evolucionando. Ahora reconocerlos, ahora trabajar en el respeto, en el derecho, en posibilidades para todos. La que sigue, por favor. Y de ahí salen los derechos básicos de los pueblos indígenas. Y en esta parte bien importante, ¿no? Que viene también ya ligado a un conocimiento, a una información ya dada, ya escrita, ya estudiada, y ahora en el mundo escuchamos a la gente hablar de los pueblos indígenas, ¿no? De los pueblos fundacionales, de los pueblos que le dan a cada lugar este sentido de pertenencia, este origen, esta integridad cultural, en busca, por supuesto, de gente y de comunidades libres, de la igualdad, de la famosa igualdad, pero también de este derecho, de la no discriminación, de la autonomía, como les platicaba lo de San Pablito, ¿no? San Pablo en Pahuatlán, no les dije hace rato que era San Pablo, pero es justo ahí esta comunidad otomí, ¿no? Que tiene sus derechos, tiene su forma de organización y ellos trabajan, ellos se rigen por sus propias leyes casi casi y básicamente, ¿no? Ellos tienen una propia organización otomí por el consentimiento libre e informado, por respetar cómo cada quien quiera manifestar culturalmente. También el tema de tierras, de territorios y de recursos naturales, como es justamente esta zona que les platicaba de San Pablito. Y por supuesto de una libre determinación. Creo que siempre, siempre existen estos grupos muy fuertes, estos grupos de arraigo fuerte que dicen, oye, yo me planto aquí, yo voy a trabajar por mis derechos, yo voy a trabajar con determinación para esto y para el otro, y creo que es muy válido, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en tema de pueblos indígenas hay un avance muy grande y se está trabajando aún más. La que sigue, por favor. Y bueno,
México es un país megadiverso, es un país que cuenta con una gama enorme en temas naturales, en temas territoriales, en temas de paisaje natural, de riqueza cultural, de territorios de comunidades indígenas, en una biodiversidad biológica impactante, ¿no? Podemos tener playa, podemos tener nieve, podemos tener las sierras maravillosas, tenemos paisajes de todo, tenemos todas las hablas, es un país rico, multicultural en todos los sentidos. Que bueno, estas manifestaciones del origen lo hacen tan interesante con una visión y una interacción espectacular. Dice, ¿cuáles son las características para que se pueda considerar que un pueblo es considerado como indígena? Bueno, a ver, no es ser considerado como un pueblo indígena o no. O sea, no es como que, este es un pueblo indígena. O sea, es la comunidad, es el origen, es la tierra. O sea, no es, es que es un concepto bien amplio porque pues es nuestro origen. O sea, es nuestro origen. Por ejemplo, no sé, cómo lo puedo explicar? Sí, los pobladores de Cholula, por supuesto, se consideran un pueblo indígena porque lo son. O sea, porque claro que son las raíces de todo México. O sea, es parte del territorio, es parte todos, o sea, todos formamos parte de un territorio, ¿no? De un territorio indígena. Obviamente, al haber todo este proceso, ¿no? Todo este cambio, esta colonización, este proceso de pues de readaptación social y esta conquista cambian las cosas, pero pues claro que todo, o sea, todo el territorio. Hay unos que se conservan más, otros menos. Hay otros que tienen mucho más arraigo al tema indígena, otros que no, como se los platicaba, ¿no? Reconocer que hay apellidos todavía, por ejemplo, en Cholula, ¿no? Que todavía se siguen preservando mucho de los apellidos. Por supuesto que es un tema de origen, de territorio, de tradición, y creo que son de las sociedades que más preservan este tipo también de organización. Entonces, sí, por supuesto que en San Andrés Cholula hay este territorio indígena, también hay población indígena y son súper orgullosos. A esto me refería con México, un país megadiverso, ¿no? O sea, porque claro que tuvimos una intervención, un sincretismo, somos parte de este sincretismo. El hecho de tener todas estas manifestaciones culturales, por ejemplo, pues el hecho de tener una iglesia arriba de una pirámide, pues imagínense, ¿no? O sea, creo que ese es el ejemplo más grande del sincretismo en nuestro país, a mi parecer. La que sigue, por favor. Un pueblo multicultural. El estado de Puebla tiene una composición multicultural y aquí viene más acotado a un tema de Puebla, ¿no? O sea, como ya más ejemplos. Y bueno, Puebla también es multicultural. El estado tiene una composición pluricultural y multilingüística, y aquí va un poco relacionada también la pregunta. Puebla tiene una mezcla importantísima, ¿no? Desde nahuas, en Puebla hay siete pueblos indígenas que son los que más prevalecen, ¿no? Y es los nahuas, los totonacas, los mixtecas, tepehuas, otomís, popolocas, mazatecas. Y bueno, de aquí se despliegan los que quieran porque ya hay una combinación. Estos se asentaron desde el territorio de la época precolombina y conservan instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Estos son los que más conservan ese arraigo, ¿no? Están mezcladones y hay por todas partes, pero sí es importante reconocer que son el origen de todo. Entonces, hay que reconocer que hay este tipo de grupos indígenas que son los más fuertes. La que sí. Y hablando de temas de gestión, y aquí vamos a entrar un poco más a este vínculo, a este tema que implica el poder establecer relación con las partes involucradas, realizar la función eh, en todo sentido, ¿no? Creo que la parte de gestión es que tenemos como cierto tema de corresponsabilidad, ¿no? Hay que ser corresponsables, hay que trabajar con la gente, pero también hay que ser parte de lo que nos toca gestionar. Y uso la palabra intermediario porque al final somos estos gestores, ¿no?
Somos estos gestores del patrimonio que nos gusta, que movemos, que alzamos la mano, que estamos metidos en un tema, en otro, patrimonio material, inmaterial, pero que también implica cierto conocimiento. Hay que estar abiertos a todas las posibilidades, hay que volvernos todos antropólogos, hay que conocer del tema, hay que caminar las calles, hay que conocer los derechos, hay que conocer cómo se trabaja, hay que tener un amplio conocimiento del patrimonio cultural, hay que saber de patrimonio edificado, de patrimonio material, patrimonio inmaterial, manifestaciones culturales, dónde sí, dónde no. Hay que ser respetuosos con cómo se vive el patrimonio, cómo se trabaja con las comunidades. Hay que asegurar que todo eso también sea parte de acciones sostenibles a largo y mediano plazo. Hay que gestionar hasta recursos, ¿no? O sea, hay que ser realistas, hay que gestionar a todo nivel y todo con la finalidad de proteger y generar todos estos planes de salvaguarda. La que sigue, por favor. Y el reto de la gestión cultural. La gestión en la actualidad debe tomar en cuenta un desarrollo de procesos de trabajo compartido, trabajar con todos los actores. Creo que es muy importante. ¿Dónde quedan las comunidades afrodescendientes? Qué importantísimo tema. El reto de la gestión cultural, ahorita les voy a platicar de esto de las comunidades afrodescendientes, porque es parte importantísima. Y justo a mí me tocó tomar un curso que dio Elina, y parte importante, hablaban de todo tipo de patrimonio, pero hablaban del patrimonio afrodescendiente. Me voy a distraer tantito porque esta pregunta está muy interesante. Y les voy a platicar que recientemente estoy haciendo un proyecto de restauración, es parte de lo que me dedico en Veracruz, en la fortaleza de Perote. Y resulta que este proyecto se lleva a cabo con diferentes tipos de personas, actores y a todo nivel de gobierno. Y pues el secretario de Gobernación, yo vi que estaba como muy interesado en temas de afrodescendencia y total, tomó este curso de patrimonio afrodescendiente. En una de las giras por Veracruz, me toca ir a un municipio y de repente veo que hay un letrero que dice Coyolillo, patrimonio afrodescendiente. Y digo, ah, caray, ¿cómo es posible? Pues que me meto al municipio. Y no saben la maravilla que descubrí en el municipio. Total que me metí, fui al carnaval, descubrí artesanos afrodescendientes impresionantes, niños, o sea, con todas las características físicas, con una mezcla afrodescendiente impresionante y ojos claros. Y era impresionante ver cómo estos rasgos, ¿no? Desde las formas, por ejemplo, del carnaval, en su carnaval, y es un pueblo chiquitito, lleno de pintura, lleno de murales, y todos los murales son de patrimonio afrodescendiente, de manifestaciones. Y el carnaval, por ejemplo, las máscaras y la ropa y todo tiene que ver con cultura afrodescendiente, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque de repente me metí a la casa de un artesano que es reconocido como tesoro humano vivo, y este artesano, con rasgos obviamente afrodescendientes, pero no afrodescendiente o sea, no 100, obviamente mezclado, pero muy curioso porque tenía en toda su casa fotos de toda la familia. Y ahí veías la evolución de toda esta descendencia, afro, ¿no? Entonces, súper interesante. Las danzas son africanas. Entonces, es una mezcla rarísima, padrísima, impresionante, que dices, qué maravilla poder ver en un pueblo. Bueno, total, pasó, ya estoy en la restauración y de repente el secretario de Gobernación, que es uno de los actores más importantes en esta fortaleza, me dice que está haciendo un libro sobre el patrimonio afrodescendiente en Coyolillo. Y fíjense qué interesante. O sea, el secretario de Gobernación, y no le voy a echar porras, pero bueno, le está dando la importancia que requiere el tema y decidió hacer un libro es que ni siquiera es municipio. Coyolillo es como una junta auxiliar de Actopan, Veracruz. Entonces imagínense que pues generaron una publicación, hicieron una publicación de esta manifestación de Coyolillo, eh, del patrimonio afrodescendiente. Todavía no lo leo porque me lo regaló el viernes pasado, pero
se me hizo lo más interesante y me encanta compartirlo porque no saben la emoción de decir, wow, o sea, fui y me metí a un pueblo y después descubro que sí le hacen caso, que están trabajando, que hay un plan de conservación, que hay una publicación, que el carnaval lo van a dar a conocer y que van a hacerlo todo, o sea, es impresionante, ¿no? Y esa es la gestión. Eso es poder gestionar, saber difundir cómo, por ejemplo, en esta comunidad, ¿no? Es parte de las manifestaciones que se tienen que hacer. Parte de esto, y me acuerdo muchísimo porque en el carnaval tú llegas a cualquier casa grande que hacen comidas y tú puedes meterte a todas las... Es chistosísimo, yo no lo había visto, pero en cada casa hacen chiles rellenos y hacen un picadillo especial o también hay de queso. Pero, les voy a pasar. Me dijeron que hay una liga de las tiendas. Le comparto el libro. Sí, por supuesto. Ay, a mí también. Yo también lo quiero ver. En, tengo entendido que hay unas tiendas de artesanías de Veracruz que se llaman Orgullo Veracruz, una cosa así, pero les puedo compartir la liga donde yo sé que lo pueden vender en las tiendas, que lo venden en las tiendas de artesanías. El secretario me dijo que habían hecho, creo que 10,000 libros, una cosa así, entonces, y para venta, y todo lo que se recaude es para los pueblos indígenas, entonces, y para la cultura afrodescendiente. Entonces, imagínense qué interesante. Digo, y quiero que lo vean así de cómo yo lo veo, ¿no? Yo he estado en gobierno, trabajo por mi parte ahora, pero quiero que lo vean así. Es un secretario de gobernación que probablemente tenga aspiraciones a otro tema, ¿no? Pero se están haciendo cosas, ¿no? O sea, al final está haciendo algo por preservar el patrimonio afrodescendiente. Entonces, qué importante, ¿no? O sea, qué importante sí, independientemente de que se busque un fin político, no político, eso es parte de la gestión del patrimonio, difundir y como sea, de la forma que sea, en una publicación ya quedó sentada las manifestaciones y el origen de este pueblo que tiene que ver con un tema de patrimonio afrodescendiente. Y lo platicaba con él. Se quedó como 2 horas platicando conmigo en pleno sol del tema y se ve que le apasiona. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante a veces o tener estas voluntades políticas y por eso les decía, pues sí, o sea, puede ser ni siquiera es un secretario de cultura, es secretario de gobernación, pero meterte en este tema es apasionante y es como entender que va a cualquier nivel, que va desde, pues que un gobernador puede fácilmente usar el tema de patrimonio como una bandera enorme, pero también como algo que puede no explotar, pero dar a conocer como parte del orgullo, como parte de lo que se puede publicar, ¿no? Qué mejor que hablar del patrimonio, de la historia, de generar este acervo documental que quede plasmado. Entonces, bueno, pues yo, o sea, he estado reflexionando mucho en el tema y espero que también lo hagan conmigo porque a mí se me hizo espectacular. No es que sea fan de nadie, no es que, pero creo que ese es nuestro trabajo. Cuando hay esta responsabilidad por conservar el patrimonio, por conocerlo, te apasiona, ¿no? Te metes de lleno y ahora quieres escribir y ahora quieres hablar y quieres, o sea, quieres dar una conferencia, quieres darlo a conocer. Yo tengo un sin número que no tengo idea ya cuántas fotos tengo en el celular, ¿no? Pero me encanta compartirlas y me encanta que la gente vea todo lo que tenemos en el estado, pero también en otras partes de la República. Y ahora lo que hago es justo irme a estas comunidades. Recientemente estuve en una hacienda, en varias haciendas y de repente en publicaciones me encuentro que el Puente Nacional, que forma parte de un legado histórico, arquitectónico, edificado, el patrimonio edificado impresionante, ¿no? Y que está en Veracruz. Y digo, no, pues ahora tengo que ir al puente. Y digo, bueno, pues lo voy a compartir porque ya vine, ¿no? Las haciendas, el patrimonio industrial, conocer las haciendas azucareras, conocer todas estas haciendas parte de la historia, como les platicaba, la fortaleza de San Carlos en Perote, ¿no? Que fue cárcel, que ahora la estamos recuperando, que le estamos, aparte de que es una apuesta en valor y que también les voy a contar que este secretario que les comento también está haciendo un libro sobre la fortaleza de San Carlos, ¿no? Muchas veces hay que ver todo lo que también se está haciendo. Hay que ver cómo recuperarlo, ¿no?
También en Tabasco, por ejemplo, en Villahermosa, estuve en una casa que se llama Casa de los Azulejos y me pedían, oye, ¿cómo podemos rescatar este inmueble? En pleno centro de Villahermosa, que tienen escaso el tema del patrimonio, pero decir, oye, a ver qué tengo, ¿cómo lo rescato? ¿Cómo gestiono esto? ¿No? Y muchas veces es de voluntad comunitaria, colectiva, cómo trabajar con la comunidad, ¿no? Cómo trabajar con la comunidad para que lo haga suyo. Y yo les decía en Villahermosa, el museo está abandonado, ¿no? ¿Cómo generar que por ejemplo, ese museo de Casa de los Azulejos no tiene una línea discursiva, no tiene un trabajo comunitario? Entonces yo le decía al secretario de Cultura de Tabasco, le decía, oye, secretario, ¿por qué no lo haces comunitario? De esa forma, la gente misma de Villahermosa va a venir, porque nunca vienen. O sea, tienen ahí espadas de quién sabe quién, cuadros de quién sabe cuál, y dices, no hay una línea discursiva, ¿por qué no lo vuelves comunitario? ¿Por qué no realizas una convocatoria para que la gente te traiga parte de lo que ellos consideran que es patrimonio? ¿Por qué no haces una convocatoria para lanzar y que todos te traigan una pieza? Que la gente te traiga, no sé, una muestra artesanal, que te traigan algo que sea de identidad de cada uno de los municipios que allá culturalmente son muy fuertes. Probablemente no lo tengan tal cual como patrimonio, pero tienen temas de agricultura, tienen temas de indumentaria, de trajes, de bordados. Entonces, es cómo trabajarlo de manera comunitaria, ¿no? Cómo trabajar y acercarlo a la gente para que también, aparte de las voluntades políticas, económicas, sociales, se trabaje con la gente y se haga este proyecto de gestión real, ¿no? Para que realmente permanezca, para que se tenga algo seguro. Déjenme investigo lo del libro y les paso la liga de la tienda, se la paso a Lucho o vemos para que le puedan tener acceso a este libro que de verdad es impresionante, está muy bonito. Y bueno, ya se los platiqué, creo que les he platicado todo el tiempo sobre pues el reto. El reto es generar justamente que la gente trabaje en temas del patrimonio, que sientan este arraigo, esta forma de organización. Todo es organización. En México nos organizamos para todo. Y en temas de vamos a salvar esto, nos pintamos solos, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser muy motivador para poder trabajar sobre cualquier plan en pro de la conservación y salvaguarda del patrimonio. La que sí. Pasos para la instrumentación. Y déjenme contarles que cuando estaba haciendo el doctorado, y esto lo saqué de ese libro que no dice acá, pero Querol habla de estos pasos para la instrumentación, pero también habla desde el tema de políticas públicas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo poder implementar? Porque mi especialidad, pues, es algo muy chistoso, pues les quiero contar, porque yo en el doctorado lo que intenté hacer fue unir todo lo que sabía, unir todo el conocimiento que ya tenía para poder generar este proyecto y que tuviera que ver con la conservación del patrimonio. Entonces, ¿cómo implementar la creación de políticas públicas, la gobernanza, todos estos temas que están como tan de moda, ¿no? Para una instrumentación que me pudiera generar mecanismos de gestión para el patrimonio cultural y que también fuera de manera comunitaria, porque es la única forma. La permanencia de este patrimonio cultural depende de la generación de políticas a gran escala, de políticas culturales comunitarias que nos hagan dar a conocer qué es el patrimonio, pero que también tengamos bien instrumentado, ¿no? Y esto hablando de temas de gestión ya como pues mucho más avanzados y que se implementan dentro de la administración pública, como es el caso de lo que les estoy contando, ¿no? Entonces, estipulamos esta parte que es conocer, planificar, controlar y difundir, ¿no? Y conocer es esto que les decía, ¿no? Poder caminar, conocer, reconocer de lo que somos parte del caminar las calles, de volvernos casi casi antropólogos, de ser respetuosos, de saber escuchar, de saber interpretar lo que la gente necesita para poder planificar, para llevar a cabo un plan, ¿no? En temas de patrimonio edificado, pues un master plan, pues decirle al gobierno, oye gobierno, si es el centro histórico, pues ¿dónde está tu plan de manejo? ¿Dónde está tu plan parcial?
¿Dónde están tus herramientas de protección? ¿No? Creo que todas esas líneas te van llevando como a elementos diferentes porque la gama de patrimonio cultural es muy amplia. Planificar un plan de salvaguarda, que es justamente lo que hace el INAH a nivel federal con todos estos planes de salvaguarda para el patrimonio inmaterial, controlar la información, saber cuántos grupos de voladores tenemos, por ejemplo, ¿no? Saber quiénes ya tienen la declaratoria estatal, cómo se van a defender desde temas culturales chiquitos a nivel municipal, cómo hacerlo estatal, cómo hacerlo a nivel federal y por qué tienen una inscripción a nivel internacional y cómo asegurar que ese plan se esté llevando a cabo. Porque no nada más es, ay, pásenme, inscríbanme en la lista. No, por supuesto que es una corresponsabilidad enorme. Entonces, ¿cómo asegurar también la permanencia y el control? Yo les puedo decir, estando en gobierno, te toca a ti como director de patrimonio que fui, me tocaba llevar todos los planes de salvaguarda. Y yo digo una cosa, ajá, y me voy, ¿y quién le va a dar? ¿Cómo me aseguro yo? ¿Cómo tengo la seguridad, Daniela, que ese plan de salvaguarda lo van a seguir? O sea, ¿qué tal? Y el nuevo director dice, no, pues a mí no me interesa, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo lo hacemos? Generando instrumentos. ¿Cómo lo controlamos? Generando y sentando bases con propuestas de leyes, con documentos, con planes, con la publicación de estos elementos, ¿no? Por eso yo les decía lo de la importancia de este libro, que a mí me sorprendió. Dije, como, pues qué padrísimo que este señor haya hecho un libro de Coyolillo, que es un lugar chiquitito, quieras o no, ya hay forma de saber cómo hacen y por qué hacen y si algún momento se llega a perder completamente el origen afrodescendiente de este lugar, no, a ver, ya hay un libro, ya se sentó, ya hay un legado. Ya se escribió del tema, no podemos ignorarlo, ahora hay que trabajarlo. Entonces, bueno, parte de eso es, por eso este tema, por eso lo acoté en estos 4 puntos, porque creo que definen muy bien hacia dónde puede ir una gestión comunitaria. Esta gestión comunitaria se hace desde estos 4 puntos. Y por supuesto difundir, como les decía, parte importantísima del patrimonio, difundir lo que se hace, aunque nos copien después. Difundir, hacer manuales. Y si se hizo la restauración de un templo, pues voy a hacer un manual, aunque lo haga en PDF, ¿no? Aunque lo haga, aunque se quede en mi computadora, pero yo lo voy a mandar por Facebook, lo voy a subir. Yo voy a compartir fotos de cómo hice el proceso. Creo que difundir es parte importante del patrimonio. La difusión es clave, es clave. Es darle a entender a la comunidad lo que se está haciendo, pero también hacerlos parte de. Yo me acuerdo cuando iba a los voluntariados de la UNESCO y que subía mis fotos, ¿no? Y todo el mundo me decía, trabajas, a ver, o sea, yo estoy dando a conocer cómo se hace un proyecto comunitario. No es que trabaje ahí, no es que trabaje allá, no es que fulanito sea mi jefe, no es que perenganito, no es que me paguen. Es que hay que dar a conocer lo que se hace para que mucho más gente sepa, se sumen, se dé a conocer qué es el patrimonio oye, pues yo tomé esta foto de este edificio que es patrimonio cultural, ¿sí? O sea, la gente sabe cuántos conventos tenemos en todo Puebla, por ejemplo, cuáles son los de las faldas del volcán, cuáles son patrimonio mundial. O sea, dar a conocer eso es muy importante. Desde un libro, las redes sociales que ahora son una herramienta mágica, cualquier cosa que queramos, creo que es básico saberlo difundir y difundirlo también con este tipo de elementos académicos, cursos, lo que sea, ¿no? Creo que es válido saberlo difundir. Hay que también difundir información verídica, ¿no? Yo por eso luego digo, pues hay que contar las historias que no sabemos, porque sí, o sea, si yo me pongo a investigar, si es algo como muy específico y no lo sé, no, espérate, mejor te cuento mi experiencia y te cuento sobre lo que sé y cómo en mí ha aplicado el tema de difusión, que para mí creo que el tema de patrimonio es increíble el poder difundir y son cosas hermosas a las que cualquiera puede ir, caminar, recorrer, ¿no? Creo que el tema es darse el tiempo y tener pues la voluntad de conocer un poco más y caminar todo lo que es nuestro país. La que sigue, por favor. La sostenibilidad. Y este tema me encanta porque nosotros somos los responsables y las comunidades.
y la colectividad. Nosotros somos los que hacemos sustentables las cosas, ¿no? Nosotros somos los que generamos sustentabilidad en todos los sentidos. Yo siempre decía, a ver, en las comunidades les decía, ¿tú necesitas traer piezas de una colección del mundo para hacer un museo? No, un museo comunitario es lo mejor que le puede pasar a cualquier lugar, porque va a ser de ellos, porque van a asegurar la permanencia de cada elemento, desde una pieza arqueológica que después se decida registrar con el INAH si es que no esté registrada, desde una publicación, desde algo que te encontraste y que quieras llevar a un museo comunitario. ¿Cómo aseguras la sostenibilidad? Yo siempre digo, ¿no? A ver, 5 pesos, 10 pesitos, o sea, en el mundo, y déjenme decirles, en el mundo, y cuando vas a cualquier lugar de Europa, del mundo, todo te cobran, sinceramente, todo te cobran. Que si vas a subir a la catedral por la escalera número 1, te cobran hasta 14 euros. Que si vas a subir por la no sé cuál, 8 euros. Que si vas a entrar a la biblioteca a conocer, 5 euros. Hay que generar economías. Tampoco podemos vivir gratis de las cosas. Hay que hacer que también la cultura no tiene por qué ser todo gratis. O sea, hay que hacer también que la gente tenga esta economía. Los edificios necesitan mantenimiento. Hay que generar también nosotros esta sostenibilidad. Hay que generar también esta sostenibilidad económica, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo se mantienen las cosas? ¿Cómo le damos mantenimiento a los edificios? ¿Cómo le damos? O sea, no está mal. No está mal cobrar cuando también estás dando un servicio de, y tengo baño, ¿no? Porque también es el acceso a las cosas. Entonces yo decía, a ver, no nos cuesta nada, no nos cuesta nada. Hagamos un manualito. Oye, mi museo tiene esto y para los turistas y para la comunidad, y yo te ofrezco esto y me pagas 10 pesos. Y de ahí yo compro mis cédulas, yo imprimo mis cédulas, porque no vamos a esperar a que el gobierno nos solucione la vida. De eso constan los trabajos comunitarios. La comunidad puede y debe de ser más fuerte. Por eso la importancia. Después de muchos recorridos por todos los municipios de Puebla, muchas pláticas con la gente de cultura de los municipios, les voy a platicar que cuando regresaba a los municipios, muchísimos ya tenían sus museos comunitarios y eran sostenibles y la gente estaba orgullosa. Es más, había veces que te decían, y ya no, ni el gobierno nos dio nada. Ahora nosotros vamos a dar cursos y talleres y capacitaciones, y ya el museo era de la gente. Y ellos tenían, a veces les decíamos, bueno, si no hay un espacio, podemos conseguirlo del gobierno que les dé un espacio. Los municipios tienen a veces espacios que no usan. Entonces les decíamos, bueno, pues hay que conseguir un espacio, y poco a poco, con la comunidad se va trabajando esta idea, ¿no? Entonces, bueno, también hay que generar esta sostenibilidad. El ejemplo que les decía de Tazelotzin, pues tuvieron que vender, ellas mismas tuvieron que hacerse sostenibles ante una adversidad que fue la pandemia, ¿no? Entonces, esas son las estrategias adecuadas de gestión. Hay que ver la necesidad. ¿Qué está pasando? Sí, pues por supuesto que todo el mundo ahora quiere textiles artesanales, por supuesto, pero para que esa gente pueda seguir haciéndolos, necesita comprar material. ¿Cómo, señores? Pues hay que vender, hay que tener herramientas de venta, hay que tener herramientas para asegurar que esa gente pueda seguir comprando la materia prima para poder hacer sus textiles. Si no, ¿cómo? ¿No? Lo que les decía de los inmuebles, los museos, por supuesto que el cobrar no está mal, no todo tiene que ser gratis. Los museos de Lina, por ejemplo, cobran, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que un día llegué al Museo de Tecali, al ex convento de Tecali, y me dijeron, es que está cerrado porque el baño no sirve. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que el baño no sirve? El baño de Tecali, el baño del convento. Y dije, para empezar, ¿quién va al baño en el convento de Tecali? O sea, alrededor había restaurantes y había lugares, y yo dije, ¿por qué cerrarían un museo? Porque el baño no sirve. Y entonces me dice el joven, es que la tapa, la bomba se descompuso, y yo dije, no puede ser. Y que le hablo, perdón que les cuente esta historia, pero me dio mucha risa. Que le hablo al presidente municipal y que le digo, oiga, presi, usted no quiere traer más turistas, usted no quiere que venga la gente. Y me dice, sí, ¿por qué no? Le digo, mira, tienes un potencial en Tecali brutal. Dije, tienes un convento hermoso, ya tienes hasta una taquilla, o sea, que cobre Lina, está bien, pero, pues, a ver, pon aquí un tianguisito artesanal afuera para que la gente venga, se den la vuelta,
promocionas a tu comunidad, a tus vendedores, a tus artesanos, pones un tianguis aquí afuera. No, pero es que el baño, que no es que. Le dije, oye, pues está bien fácil, ¿por qué no arreglamos el baño? ¿Cómo? Le dije, pues es que el museo está cerrado porque el baño no sirve. Y me dijo, no, pues, ahorita mismo lo mando a arreglar y que se soluciona el tema. Pero yo decía, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, ¿cómo es posible? A ver, que no hay plomeros en Tecali. Dices, comunidad, ayúdenme a arreglar el baño, ¿no? Ayúdenme a alguien a arreglar el baño para que pueda venir más gente. Y eso que se cobra. O sea, entonces yo decía, pues se solucionó el tema. Se arregló el baño y a los 2 días se abrió el museo. Entonces fue increíble, ¿no? O sea, ¿cómo te das cuenta que a veces no es como tanta gestión? Nomás es decirle a la gente, oye, pues apóyate de tus autoridades, apóyate de la gente, pues el que no habla a Dios no lo oye. Entonces me dio mucha risa y me encanta ese ejemplo porque siempre que voy pregunto si sirve el baño, porque pues dices, igual y nadie va al baño en el convento, pero pues es importante, ¿no? O sea, para abrir el museo, que el baño funcione. Me dio mucha risa y siempre cuento esa anécdota porque al final el tema del cobro, ¿no? O sea, esos museos los cobran. Entras, creo que pagas 40 pesos. No está mal, no está mal, pero sí les voy a contar. Yo cuando estaba en cultura me hablaba la gente y me decían, oye, ¿cómo que la Palafoxiana la cobran? Y yo les decía, ¿saben cuánto cuesta el mantenimiento de la biblioteca Palafoxiana? O sea, no hay forma de que al gobierno le alcance. Es ayuda, es comunidad, oye, eso es algo mínimo. ¿Qué tal y te lo gastas en unas papas que te hacen más daño que ver la palafoxiana? O sea, hay que ser empáticos con el tema. No todo es gratis, no todo, porque creemos que cultura y todo tiene que ser gratis, ¿no? Porque entrar a una iglesia es mía, tiene que ser gratis. Ajá, como si la iglesia no se trapeara, como si no tuviéramos acceso a los servicios. Y aparte exigimos, ¿no? Que haya baños, que haya esto, que haya el otro. Hay que ser bien empáticos. Hay que dar a conocer a la gente que sí se puede cobrar, que sí, pero hay que ser respetuosos, hay que entender cómo hacer las cosas, ¿no? Hay que darle a entender a la gente que cómo poder hacer las cosas, no pasa nada. Es cómo comunicamos también, cómo comunicamos a las visitas, al público. Oye, yo soy un museo comunitario, voy a cobrar 5 pesos porque somos sustentables, porque necesitamos nosotros pagar la luz, punto, se acabó y haces un museo bonito, ¿no? O sea, no pasa nada, pero eso es gestión, todo eso es voluntad, ¿no? La que sigue, por favor. Yo aquí bien picada platicándoles, todavía me faltan más diapositivas. Pero bueno, ya les platiqué a grandes rasgos todo lo que viene ahorita como más detalle. Por ejemplo, el registro y las inscripciones. La importancia de estos registros y de estas inscripciones, pues claro, se pueden hacer desde nivel internacional, las inscripciones como las de patrimonio cultural o las inscripciones como las de las estatales, ¿no? Las declaratorias estatales que emite un gobernador como el patrimonio cultural del trekking, ¿no? O como el chile en nogada, que tiene que ver con todo, o sea, son cosas de un proceso jurídico, cultural enorme, pero muy interesante y que sí sientan las bases de un trabajo comunitario. La que sigue, por favor. Y ahorita les voy a platicar por qué y que son obviamente con miras a tener un plan de conservación y de salvaguarda. Ahí les va por qué. Porque protección y salvaguarda. Salvaguarda significa mantener el patrimonio cultural inmaterial, que ya les estaba platicando. Y conservación tiene que ver o restauración, con el patrimonio material. Entonces, para que nosotros podamos emitir una declaratoria, hay que saber identificar que sea un elemento propio y que realmente tenga un origen y una calidad que lo amerite. Entonces, es indispensable que a partir de todo esto se haga un plan. Por ejemplo, oye, yo quiero que se haga, les voy a platicar y con este ejemplo van a entenderme por qué. Me pedían la declaratoria de la artesanía de El Seco, que viene de la piedra volcánica. Y ahí les va por qué no podía hacer, porque era dañino para la salud. Entonces imagínense si yo no hubiera conocido el proceso, si yo no hubiera conocido
los talleres, si no hubiera ido con los artesanos, si no hubiera ido a ver cómo, porque es de piedra volcánica y contiene ciertos químicos que son dañinos. ¿Por qué? Pues tampoco me metí en temas químicos. Hubo gente que sí, pero yo les decía, porque me lo hicieron por medio de un exhorto. Un exhorto es como por parte del Congreso del Estado. Y yo decía, me decían los diputados, es que ayúdanos a sacar la declaratoria del SECO, de las artesanías. Y dices, es que yo no puedo, porque el impacto ambiental es un factor que yo tengo también que estudiar. O sea, yo no puedo ir en contra, ¿no? O sea, yo no puedo ir en contra, por ejemplo, de que me digan, oye, es que están en tal lugar, no sé, ya no usan las máscaras correctas en ningún lugar. Y yo declarando las máscaras, ¿no? O sea, que yo dijera, pues es que ya evolucionó y ahora la máscara es la del Chapulín Colorado. Pues sí, pero eso no, eso no. O sea, hay que conocer la historia. En temas de patrimonio y de conservación y de restauración, siempre, siempre es importante conocer, identificar, tener información lo más posible, hablar con expertos, con gente local. Por eso se vuelve tan importante la cultura comunitaria, porque esta cultura comunitaria, esta comunidad va a avalar lo que tú quieras. Por ejemplo, el tema de el trueque se logró porque trabajamos con la comunidad. La comunidad lo pidió. La comunidad pidió que se llevara a cabo la declaratoria estatal del trueque de Cholula, de San Pedro Cholula. Entonces se hacen foros ciudadanos, foros comunitarios para dar a conocer la importancia del trueque, porque que todo el mundo lo tenga en conocimiento común y de esa forma asegurarnos que la comunidad lo quiere. De otra forma, yo no puedo hacer una declaratoria porque la comunidad no lo necesita. Si la comunidad no lo necesita, yo no me puedo meter en esos temas. Y un caso así fue Zapotitlán Salinas. Les voy a contar por qué. En Zapotitlán Salinas ven que tienen las salinas estas que son un espectáculo de paisaje y es un tema de producción local espectacular. O sea, es la producción de sal, ¿no? Y es un sistema de los más importantes y de los más tradicionales, ¿no? Pero imagínense que en el primer foro a mí me llegó una solicitud de igual creo que del Congreso del Estado. Y a mí me llega la solicitud por escrito, yo fascinada porque me encanta el tema de las salinas y de la reserva de la biosfera, que la reserva de la biosfera en sí ya tiene un plan de manejo porque está declarado patrimonio mixto por la UNESCO, toda la reserva de la biosfera. Y Zapotitlán Salinas, o sea, las salinas son parte de. Entonces imagínense que yo lo hago la declaración. Aparte de que ya es parte de un plan de manejo y que se está trabajando a nivel internacional, pues yo como que tengo que investigar todo eso, ¿no? Vamos al primer foro y la gente nos dice, no, pues es que no queremos, nosotros no queremos que las salinas sean patrimonio cultural del Estado. ¿Cómo? ¿Por? Pues porque si no va a venir más gente y las van a pisar y se va a perder el sistema real, o sea, se va a volver un producto turístico y nosotros no queremos porque este es nuestro modo de vida, este es nuestro modo de producción. Nosotros vivimos de la producción de sal. Imagínate ahorita o sea, que entre una cantidad industrial de gente y que pisen las salinas y que destruyan o sea, o que vengan y que tengamos que poner botes de basura aquí en las salinas y que se vea afectado el paisaje natural, o que pisen las biznagas o que se las lleven. ¿Y saben qué dijimos? Pues ahí muere. O sea, yo no puedo promover una declaratoria de ese nivel. Ya existe una declaratoria a nivel internacional de toda la zona, pero a nivel estatal yo no pude trabajar la de Zapotitlán Salinas como muchos lo querían porque era bonito, ¿no? Pero la comunidad no lo quería y el ejido, el comité ejidatario no lo quería. Entonces yo fui con ellos, lo platiqué, me subieron, me bajaron, entré a la capilla enterrada, trabajé con ellos y me di cuenta que de verdad la comunidad no le interesaba. O sea, ¿para qué ellos querían vender entradas a las salinas o para qué querían una declaratoria? O sea, hay que entender el fondo de las cosas, la raíz. Eso es gestionar, eso es parte de sí o no. También de repente hay no. ¿Por qué lo voy a hacer patrimonio cultural? Porque alguien quiso. Entonces, hay que reconocer qué cosas sí se pueden y qué otras cosas no. O sea, ser bien claros con lo que tiene impacto en una sociedad. ¿Ellos qué quieren? ¿Para qué les va a servir? ¿Para salvaguardar? ¿Y cómo? ¿Cómo lo van a hacer? La comunidad va a asegurarse de que se va a proteger, ¿no? En Cholula, en el trueque de San Pedro, hay un comité y el comité, el municipio lo organiza, el trueque, el 8 de septiembre cada año. Pero el comité es el que dice, por ejemplo,
si van a invitar a otros municipios, a otros estados, si van a cobrar o no, cómo se van a distribuir los pasillos. Y hay un comité. ¿Qué quiere decir? Que se está aplicando una política pública, porque están trabajando los niveles de gobierno con la comunidad. Si no entrar a la comunidad, no es una política pública. Y aquí es donde les digo que como que te sirve estudiar de todo y hacer una mezcla y hasta de administración pública, porque puedes juntar y puedes trabajar herramientas que engrandezcan el tema del patrimonio cultural, pero sobre todo de la gestión comunitaria, para que las comunidades participen y para que la comunidad esté feliz con lo que están haciendo. Y deja tú que estén felices, que lo trabajen, que es lo más importante, que ellos sean corresponsables. Me decían en una comunidad, pues es que me dio mucha risa porque, no, pues es que sí queremos que venga, una vez me tocó, es que sí necesitamos que venga el secretario de cultura, porque si no, ¿cómo vamos a hacer que permanezca nuestra danza? Y yo les decía, ¿cómo? Les dije, no depende del secretario de cultura hacer que tu danza se preserve o se conserve. Les dije, ese es trabajo de la comunidad. Es que él quedó de regalarnos trajes. Si no te regalan un traje, se pierde la danza. Pues imagínense, ¿no? Entonces hay que comunicar bien, hay que hacer realmente políticas públicas que sean aplicables, que la gente conozca de este proceso. Entonces yo les decía, no, señores, no depende ni de mí, Daniela, ni de la directora de patrimonio, ni del secretario, depende de cada comunidad, depende de las comunidades tener a ver, pongamos las cosas en orden. Nosotros, si la comunidad no sabe, les damos las herramientas, les damos la información, trabajamos con ellos. De eso, a que imagínense que tú como actor de gobierno o fuera de, pues no puedes asegurarte de que la gente baile. Tú lo que puedes hacer es con tus herramientas de documentación, de registro, tener un respaldo. Pero la comunidad es la que debe de trabajar en todo esto. Entonces, organizar estos grupos, generar políticas, comités y trabajar con la gente para que se pueda preservar el patrimonio. La que sí, ya ni sé cuántas faltan. Pero bueno, la salvaguarda del patrimonio cultural también es con la finalidad de poder transmitir conocimientos, técnicas y significados. Importantísimo, el registro, cuidar las condiciones, cuidar todo el tema material, también lo inmaterial, registrar, grabar, difundir todo lo que tenga que ver con el patrimonio cultural. La que sigue. Y bueno, pues las medidas de conservación son todas las que ya les estoy contando, ¿no? Trabajar con los 3 niveles de gobierno y a manera internacional si se puede también. Documentar, alzar la voz con las actividades, con las autoridades, trabajar en grupo para poder pedir, ¿no? Organizarnos, trabajar de manera activa, trabajar también con los esfuerzos comunitarios, difundiendo, enseñando, dando acceso a la información. Es básico. Y se está trabajando en todo el mundo el tema de acceso a la información. Hay que vivir informados, no desinformados. Y desinformados no quiere decir que no tengas la información, es que no tienes la información correcta. Entonces hay que leer, hay que informarnos, hay que generar difusión, hay que generar documentales, hay que acercar a la gente, hay que formar parte de estos grupos y estas manifestaciones culturales. La que sigue, por favor. Miren, ahí dice que las autoridades son facilitadoras, era lo que les decía. Ya, la que sigue. Y bueno, por supuesto, investigar acerca de los apoyos, de los programas, de lo que pueden o no hacer los actores de cada gobierno. La interpretación real de todas las campañas de comunicación. A ver, gobierno, tú dijiste que me vas a acercar a los productores, pues trabajar con los productores, que sea de manera sustentable. A ver, ahorita que están muy de moda los artesanos, a ver, revisen que las artesanías no sean chinas. De repente a mí ya me llegaban cosas en venta que era de la muñequita en serie. Yo decía, oigan, infórmenles que esto ya no es, lo están comprando, ¿no? Hay que generar realmente también campañas educativas. ¿Qué son las artesanías? ¿Cuáles son los 16 tipos que tenemos en Puebla? ¿Por qué pertenecen al área de artesanías? ¿Cómo trabajar con los artesanos? Tener un impacto positivo. ¿Cómo transmitir de generación en generación estas prácticas? Y también darles posibilidad de venta, porque acuérdense que todo tiene que tener también un fin o sea, un bien, pues sí, debe de generar un valor, porque la gente pues tampoco vive de nomás andar ahí pues bailando, ¿verdad? Hay que generar que esto les pueda ayudar a la gente. Entonces, bueno, la que sí. Estas son las declaratorias que ya les platicaba. Esto es todo un rollo enorme que es el que ya les conté, que es como cómo llegan, ¿no? Cómo llegan a un gobierno
y te solicitan ser declarado patrimonio cultural del Estado, ¿no? En ciertos niveles y cuál es la corresponsabilidad que debe de tener. Y esto es como una política muy padre que me gusta platicar, porque que era lo que ya les platiqué, como de los chiles en nogada, como Zapotitlán Salinas, como el trueque, porque son manifestaciones, ¿no? Que se deben de trabajar y que se deben de, así como se trabajaron en su momento las del patrimonio edificado, el patrimonio material, también se trabajan a este gran nivel las de patrimonio inmaterial. La que sigue, por favor. Y pues el objetivo es ese, asegurar todas estas medidas de conservación y salvaguarda para que estas se sigan transmitiendo de generación en generación, con los actores involucrados, que tiene que ver con comunidades, portadores, propietarios de bienes. También los propietarios se tienen que entrar. La que sigue, por favor. Este es el proceso de cómo se hacen, aunque creo que está de más. Pero bueno, pues es parte de, ¿no? Por ejemplo, en el estado lo que hacíamos era pues promover, hacer una petición comunitaria al gobierno del estado, a los diputados, al gobernador o a la Secretaría de Cultura, y de esta forma lo vas trabajando con la comunidad. La siguiente. Luego, era lo que les decía, se hace una elaboración, se elabora un decreto con el Estado, una propuesta de decreto donde se especifica con una justificación del por qué va a ser patrimonio del Estado. Y ahí puse esa foto de la Xochipila, que la Xochipila es una ceremonia ritual en Jicotepec, que es hermosa y no es patrimonio del Estado, pero sí, que no. Pero bueno, la Xochipila es una manifestación bien fuerte, bien interesante, la que sigue. Y todas las fotos que ven ahí yo las tomo. Y luego, por ejemplo, pues todos los que pueden ser declarados a nivel estatal. Lo artesanal, el mobiliario, los testimonios documentales, los instrumentos musicales, la pintura, la escultura, bienes muebles e inmuebles. La que sigue. Dentro de lo inmaterial, pues los usos y costumbres, las técnicas artesanales, el folclore, las costumbres, la gastronomía, la elaboración de dulces típicos, por ejemplo, las danzas, narraciones y leyendas, música, lenguas y la indumentaria. Por ahí se quedó en el camino la de la China poblana, ya les contaré después. Y bueno, esto es más o menos como se los conté, ¿no? Cómo son los valores que identifican como parte de patrimonio cultural, sino que también las comunidades sientan el compromiso y el arraigo de generarla, ¿no? ¿Para qué? Si la comunidad no quiere, no se necesita, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, cada estado, cada lugar tiene un proceso diferente. Esta foto igual y se les hace rara, pero, por ejemplo, ahí está la elaboración de los arcos con cucharilla, que la cucharilla es ese como circulito que se ve, es como parte de una raíz de palma, de una cactácea que se encuentra en Izúcar de Matamoros, que está, creo que está en peligro de extinción, y los artesanos de cucharilla hacen un trabajo manual espectacular, se meten las espinadas de la vida, pero por eso la puse, porque se me hace interesantísimo cómo vemos este trabajo, estas manifestaciones culturales y de nuestro patrimonio en todo, ¿no? O sea, tú llegas y ves Palacio Municipal de Izúcar de Matamoros así arreglado, y dices, se ve bien bonito, ajá, pero los arcos de cucharilla que hay ahí los hacen los artesanos. Entonces es impresionante, ¿no? Ver cómo todas estas manifestaciones forman parte del todo. La que sigue, por favor. Y bueno, ya les platiqué de los objetivos. La que sigue. Todo es con la finalidad de preservar, de garantizar la identidad, los valores, la que sigue. Acá les puse un ejemplo de algunas declaratorias vigentes, como para que más o menos la declaratoria del Hueyatliscayotl, el Festival del Día de Muertos de Ofrendas de San Gabriel Chilac, en las cruces de 3 de mayo de Huaquechula, que es impresionante cuando puedan, vayan un 3 de mayo a Huaquechula. Las ofrendas o altares monumentales de Huaquechula, la Xochipila, que es la que les conté, el carnaval de Huejotzingo, que el carnaval de Huejotzingo les voy a contar. Todos los carnavales y las manifestaciones de carnaval son patrimonio mundial. Entonces, el carnaval de Huejotzingo es parte de. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, también es como conocer. El Festival Étnico de la Matanza, ahí estuvimos trabajando en la de el mole de caderas, ¿no? Pero no en el mole. Ojo, porque el mole, a ver, de alguna forma, pues ya es parte de la gastronomía mexicana, ¿no? Entonces, sobre lo que se trabajó es sobre el ritual de la matanza. Y no se imaginan lo complicado, porque al ser tan fuerte y tan comunitario, no, los foros eran una fiesta. O sea, los foros era,
Que fulanito dice que sí, que perenganito dice que no, que este ya hizo un libro, el otro ya hizo otro libro, él dice que son sus tíos, el otro dice que era su papá, o sea, se pone bueno todo esto, ¿no? Y ese es el punto, trabajar con la comunidad y que la gente sienta ese arraigo, y si todos creen que es de ellos, pues mejor, porque seguramente lo van a cuidar todavía más, ¿no? La que sigue, por favor. La Feria del Huipil en el municipio de Cuetzalan, este es importantísimo, y coronan a la reina del Huipil y hacen una fiesta increíble y hacen todo el proceso de la ceremonia ritual de los voladores, que en esa también estábamos trabajando a nivel estatal. Es a nivel internacional, imagínense, y solo le falta la estatal, así las cosas. El festival de danza de Zacapuaxtla, que es el papel picado de Huixcolotla. O sea, imagínense que el origen fue en Huixcolotla y el impacto que tiene el papel picado. Es impresionante. Entonces, bueno, también hicimos un video documental hermoso del papel picado, que también lo presentamos en la Feria de Puebla. El patrimonio de Tepeji, las artesanías de los árboles de la vida, la elaboración de los árboles de la vida de Matamoros, la gastronomía poblana, el danzón de Zacatlán, la que sigue, por favor. Y esto por poner un ejemplo, porque en realidad pueden ser millones de cosas. Pero bueno, la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural contribuye justamente a revalorar todo esto que es un cambio constante, que es la cultura. La cultura somos todos, es nuestro origen, es importantísima la transmisión de generación en generación y tiene que ver con todo tipo de patrimonio, y todo es parte de la cultura y todo es parte del patrimonio. Mientras nosotros nos sintamos orgullosos, nos dé identidad y lo valoremos, hay que hacer y generar todas las acciones posibles, todo lo que esté en nuestro alcance para hacer posible su permanencia, y pues hay que ser creativos, hay que innovar, hay que generar nuevas políticas y hay que estudiar y prepararnos lo más posible para poder crear herramientas de conservación y salvaguarda del patrimonio. Gracias, espero les haya servido y si tienen alguna duda, pregunta, adelante. Muchas gracias, doctora Daniela Calderón. Estuvo muy, muy interesante su ponencia al compartirnos todas sus vivencias en su trabajo en el gobierno. Es muy necesaria esta acción de combinar el turismo con, como usted lo mencionó, estrategias para que también los habitantes tengan el beneficio de lo que trae el turismo, que no sean excluidos. Eso es muy, muy interesante y me parece, así como usted lo mencionó, que la base de esa estrategia es el diálogo con la comunidad, pero un diálogo, así como usted lo diga, un diálogo respetuoso, en donde se les tome el parecer, pero también se incluya ese diálogo en esas planeaciones conjuntas para obtener beneficios todos en el turismo. Muchas felicidades, doctora. Muchas gracias. No, hombre, gracias. Ahora, si me permite, voy a dejar de compartir pantalla para que tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Sí, Si me permiten, puedo dar lectura a algunos y al mismo tiempo darles la palabra. claro. Permítame un segundito, por favor. Entonces, quisiera Susana Rendón tomar la palabra. Sí, cómo no, cómo no. Buenas tardes. Buenas Doctora, tardes. me voy a permitir hablarte de tú. Eres una persona muy joven, ¿sí? Gracias, claro que Entonces, sí. mira, quiero felicitarte porque, bueno, eres tan afortunada de poder de haber visitado tantos lugares tan hermosos y de tener todo ese conocimiento en cuanto a la cultura de cada uno de ellos. Te felicito también por las fotos y te agradezco el que nos hayas mostrado estas fotografías de artesanías tan preciosas y tan diversas. ¿Sí? Bueno, yo quiero nada más Gracias. hacer de manera muy breve, unos comentarios. Mira, por ejemplo, Secamba es una especie de sociedad, se llama Centro de Capacitación de Música de Bandas. Esta fue creada ya hace más de 20 años y se hizo con el propósito de que se rescaten las tradiciones musicales de muchos municipios de aquí de Puebla. Entonces ha tenido tanto éxito que se han abierto ya muchas sedes y cada año se convoca, bueno, hay maestros de música que van a cada comunidad y les están enseñando a los niños. Eso es con el afán precisamente de rescatar todas estas tradiciones musicales y que no se pierdan a través del tiempo, que se vayan heredando. Y bueno, tenemos la fortuna de que en Casa de la Cultura les dan albergue para sus conciertos y frecuentemente los están presentando ahí, ¿sí?
Eso por una parte. Pues obviamente esto pues hay que difundirlo también. Por otra parte, te comento que en la catedral los Viernes Santos, desde unos días antes, elaboran una especie de retablo en el cual emplean la cucharilla, precisamente para dar formaciones de flores y de muchos otros elementos vegetales, y es una cosa preciosa. Qué bueno que lo sepan ampliar esta cucharilla, y como dices tú muy bien, hasta los dedos se pican, ¿no? Porque la verdad sí está difícil. Bueno, te comento también, yo soy originaria de Zacatecas, ¿sí? En Zacatecas también se conservan mucho las tradiciones y costumbres y los festivales. Acaba de pasar a principios de este mes un festival que es del folclore, Festival Internacional del Folclore. Durante una semana se presentan bailables de varios países, se invita a ballets de varios países a participar, y también aquí de México, de varios estados. Así que todo eso se vuelve una fiesta increíble. Hay países como Grecia, como Suiza, como España, que son invitados, son varios. Y lo que más me sorprendió es que yo en este año no pude asistir, pero mis hermanas sí. Ahí tengo familia que radica, y me enviaron videos de algunos de estos festivales. Si gustas, yo después te los Sí. puedo dar. Y lo que más me sorprendió, ¿sabes cuál fue? El ballet de África, ya que estabas hablando tú de los africanos. Los presentaron en el Teatro Calderón, que es el teatro de la ciudad, y bueno, es increíble los videos que me enviaron, porque le decía yo a mi hermana, oye, Hilda, te felicito porque mira, qué increíble que ustedes tuvieron la oportunidad de ver de cerca este ballet que muchos de nosotros nada más vemos bailables y costumbres africanas por medio de películas o de documentales. Y ustedes los tuvieron ahí. Entonces, qué afortunados han sido, ¿no? Además de otros países y de la misma República Mexicana. Y bueno, pues esto nada más con el fin yo soy promotora turística y cultural, y entiendo tu pasión por tu trabajo que haces, lo entiendo muy bien, y pues nada más recalcar en que todo lo que estamos aprendiendo en este diplomado tenemos que difundirlo, ¿verdad? Promoverlo, porque realmente son raíces tan propias que nos hacen sentir orgullosos de ellas, en cualquier estado que estemos, ¿sí? Sí. Chiapas, Zacatecas, Veracruz, México, y sentirnos orgullosos. Y bueno, yo creo que esto también nos hace tener un compromiso personal, ahora sí que para precisamente difundir y promover. ¿Sí? Te felicito enormemente y te agradeceré si me pasas tu correo electrónico. Claro que sí, Bueno, muy lo amable, comparto. gracias. Y muchísimas gracias. Y sí, si me puedes compartir también la fecha en la que es el evento de las danzas, porque Por me supuesto, encanta ir a todo, entonces puedo ir. claro. Allá también está el Museo de las Máscaras, con más de Ah, 10,000 ya máscaras. fui. Rafael Coronel, así Sí, me es. encanta. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias. Te dejo mi correo aquí. Ujú. Sí. Gracias por las preguntas al ponente, a la ponente. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quisiera leer un poco de lo que preguntaron aquí en el chat. Bueno, antes de que pase el tiempo, nos acaban de compartir el libro que mencionó el doctor Eduardo Huerta, está en el chat. Doctora, por si quiere también, está interesante el libro, lo pueden descargar directamente del chat. Y Vera Montiel le agradece, doctora, por su excelente ponencia. Gracias. Y Gabriela Fernández dice, excelente exposición, muchas gracias. Es demasiada información, pero lo importante es que muchas cosas son cuestión de voluntades, de información, Así es. propuestas de solución y alternativas. Gracias por compartirnos su entusiasmo que hace que tenga más inquietud por conocer más. Y ya le acaba de compartir su correo, Susana Rendón. ¿Alguien Gracias, más? Susana. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta a la ponente, a la doctora? Yo quisiera comentar, doctora, que las fotografías son preciosas. Ay, gracias. Son divinas sus fotografías de su exposición. Sí, Gracias de sí. verdad. Y Me encanta tomar las fotos. Y les voy a contar, digo, o sea, específicamente a Susana, el, Gracias. el arco de cucharilla que se pone en catedral, Sí. pues me tocaba traer a mí a los artesanos, ¿tú crees? Ah, Entonces, vaya, qué ajá, bien. lo armaban en Casa de Cultura y lo pasábamos para montar ahí enfrente en la catedral. Así es. Era Sí. con artesanos empadronados en la Secretaría de Cultura. Igual me tocó trabajar con todos los secambas y nos tocó crear nuevos secambas Ah, en, qué bien. en Puebla.
La Ajá, directora de Secamba en Puebla se llama Marce. así es. También es Sí, una gran amiga querida y pues bueno, yo estaba en la otra dirección, la de Patrimonio Cultural, pero pues sí. siempre tuve relación con todos, ¿no? Entonces sí, es hermoso ese proyecto de Secamba. Y fíjate que ahorita que estabas hablando de la documentación y demás, lo que hacíamos era a todas las danzas y sones que había en todo el estado, los traíamos a grabar a la fonoteca. Vaya. Ujú. Justamente, y también hicimos un atlas musical. Ah, oh, ajá. Entonces fue un éxito ese atlas musical. Se los puedo compartir digital si quieren también, Claro, sí. porque ese proyecto fue un éxito. Ujú. Se los Ahí voy a estuvo compartir. involucrado el maestro Helio. Es que no sé. Ah, Es que ok, hubo porque él también muchísimo. hizo hace ya varios años un atlas musical. No, este lo hicimos apenas. Ah, vaya, perfecto. Sí, Muy bien. Sí, cómo no te lo vamos a agradecer. sí, se Si los lo comparto. compartes, por favor. Ujú. ¿Alguna Entre, otra pregunta? entre más conocimientos tengamos culturalmente, mejor. Sí, bueno, y es que cada lugar es impresionante todo lo que hay por conocer y por ver. Yo Sí, siempre he querido ir a Michoacán, por ejemplo, en ujú, la temporada de muertos, sí, pero pues también tengo que estar acá porque me tocaba documentar todo lo de las ofrendas y los altares en Huaquechula y apoyábamos mucho en todas estas manifestaciones. Ni siquiera en una semana me daba abasto para ir a todo, ¿no? Era sí. día, tarde y noche sin parar. Entonces, bueno, ahora que ya no estoy en la Secretaría de Cultura, yo creo que este año sí me va a tocar ir a Michoacán. Ujú. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues ha sido una excelente exposición, doctora. Estamos muy agradecidos y muy contentos y que nos comparte, como ha mencionado en el chat, su entusiasmo, porque lo dice con tanto gusto y tanta alegría que nos contagia. Muchas gracias. Gracias a Y ustedes. bueno, entonces vamos terminando la exposición del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Le voy a pasar doctor Mortimer, quisiera hacer uso de la palabra, por favor. Doctora Daniela Calderón, muchas gracias por tan excelente y extensa ponencia, muy interesante. Y sí, hay que generar esa cultura, ¿no? En todos lados. Cultura es todo y lo es todo, ¿no? Así Entonces, es. es muy amplio el tema. Quisiéramos seguir escuchando, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por su participación y le voy a hacer llegar su reconocimiento. Perfecto. Muchísimas gracias y gracias Muchas por sus gracias. comentarios. Gracias. Hasta luego. Mucho éxito. Gracias. Agradecemos a todos y a todos su asistencia y a nuestros ponentes también les agradecemos mucho su asistencia y que nos compartan todo su conocimiento y experiencias. El día de hoy hemos terminado ya nuestra sesión de sábado de ponencias. Los esperamos y las esperamos el siguiente viernes. Y nada más les recuerdo que para quienes se integran este fin de semana, se les podrá compartir la grabación de las ponencias por medio de una USB en la Facultad de Arquitectura con Lucho a partir de las 9 de la mañana, ¿verdad, Lucho? Supongo que de 9 a 2. Entonces, para quienes necesiten las grabaciones de las ponencias anteriores, pues se podrán grabar en una USB que lleven. La dirección, sí, en un segundo más se la comparto por el WhatsApp, Gabriela Fernández, la dirección de la facultad, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces que sigan pasando un excelente día, que todos y todas tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.